Buen día a todos, buen día a la audiencia. Hoy tengo el honor de presentar al próximo conferencista en este segundo día de jornada. Voy a presentar a Jorge, es una breve presentación. Jorge Luis Mercado, vive en la provincia de San Luis, es ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales de la Facultad de Agronomía de la UBA. En 2015 ingresó al INTA San Luis, donde coordina el proyecto de interacción entre agroecosistemas y napa freática. Desde 2001 dicta los cursos de posgrado en la Escuela para Graduados Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de la UBA, sobre el uso de modelos de simulación. Es miembro del grupo de estudios ambientales, ha diseñado numerosas estrategias de producción agropecuaria junto a grupos de productores, asesores y empresas en distintos lugares del país, y ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales y libros técnicos y desarrollados de herramientas informáticas para apoyar la toma de decisiones agrícolas. Bienvenido, Jorge. Buen día, muchas gracias Nicolás por la presentación y muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta conferencia, que va a hablar de los desafíos que implica para la agricultura el aprovechar la oportunidad de hacer una agricultura que planifique la demanda transpirativa de acuerdo a la variabilidad que suele tener en secano la oferta hídrica. Y cómo, con modelos funcionales, podemos asistir ese proceso de toma de decisiones o alertar sobre oportunidades y riesgos. Como le dijo Nicolás, mi nombre es Jorge Mercado y trabajo en la agencia del INTA en San Luis. El agua que llueve en una determinada superficie, en primer lugar puede escurrir superficialmente y perderse. También puede ingresar al agua del suelo y salir por evaporación directa del suelo si no hay cultivos o por transpiración. Sin embargo, si el suelo se llena, ¿sí?, el agua puede perderse más allá de la zona donde alguna vez pueden llegar las raíces, y es una pérdida también de agua líquida en profundidad, que eventualmente pueden alimentar una napa determinada. Esas salidas líquidas, la escorrentía y la napa freática, ¿sí?, tienen efectos positivos. De hecho, una napa cercana, como producto de exceso de años anteriores, puede reducir o evitar totalmente la ocurrencia de un estrés hídrico de un año seco. Sin embargo, la escorrentía y el ascenso de la napa son responsables o ayudan, contribuyen a procesos de erosión hídrica superficial, a la ocurrencia de inundaciones, a la aparición de nuevos ríos o a la salinización. Con lo cual, conviene procurar minimizarlos y, por el contrario, maximizar la salida por transpiración. Salida que es también la que genera el rendimiento que le interesa a una empresa agropecuaria, y la biomasa, ¿sí?, o la cobertura que pueda reducir algunos de estos procesos, que permita fijar nutrientes o rescatar nutrientes en profundidad, ¿sí?, mejorando la nutrición del sistema de producción, o permite una mejor competencia con malezas. La planificación de la transpiración de los cultivos es la que permite, por un lado, reducir estos riesgos de proceso de deterioro y, por otro lado, generar estos beneficios. Entonces, en general, tenemos que transpirar la camiseta de los planteos agrícolas. Ahora, en una idea adaptativa de este plan, lo que se propone es que la transpiración esté de acuerdo a la oferta, ¿sí? De esa manera, cuando la oferta es más bien escasa o puede ser escasa, ¿sí?, conviene no tener un plan de transpiración muy ambicioso porque puede generar mayor riesgo de sequías. Por el contrario, cuando tenemos agua, quizás es momento de aprovecharla para generar rendimiento o alguno de esos servicios que veíamos antes, y no permitir su pérdida en profundidad. O por el contrario, tratar de usar agua en profundidad intensamente, cuestión de
no permitir que se acerque demasiado a superficie y genere efectos negativos. La estrategia adaptativa implica algunos desafíos desde el punto de vista de la gestión agrícola. El primero claramente es conocer la variabilidad esperable de las lluvias. ¿Sí? En secano, la principal fuente de riesgo. Y en eso es importante saber que no es lo mismo estar en una localidad como Marcos Juárez que en una localidad como Villa Mercedes. El promedio y la distribución o la variabilidad histórica de las lluvias es muy distinta en ambas localidades. Por supuesto, en ambas localidades cada año es distinto del anterior, pero al momento de hacer la planificación tenemos que tener en cuenta ese plan y esa distribución probable. Incluso el cambio de distribución esperable que se asocia a un fenómeno como el niño o la niña, fundamentalmente, tiene un valor bastante interesante en una localidad como Marcos Juárez y en cambio tiene menor valor, ¿sí?, en una localidad como Villa Mercedes. También podemos hacer uso de pronósticos regionales trimestrales, pronósticos estacionales por trimestres. Estos pronósticos, como este del IRI, pero el Servicio Meteorológico está generando algo similar junto con otras instituciones, este pronóstico sí nos permite en estos momentos de toma de decisión, por ejemplo, esto sería a principios de septiembre, conocer si la distribución que yo espero de lluvias se parece a la historia, que es toda la zona de estos mapas que están en blanco, o hay una chance mayor de tener años del tercil húmedo, o sea, en vez de 33% de años húmedos, aumentar la probabilidad de años húmedos a un valor mayor, verdes o hacia celestes, ¿sí? O al contrario, tener chances de aumentar la probabilidad, tener mayores chances de tener los años secos, ¿sí? Y pasar de un 30 a un 40 o 50% de probabilidades de años secos. Entonces, este pronóstico, que suele tener peso sobre todo hacia el este de Argentina, hacia el oeste tenemos también, igual que el Niño, menor señal, ¿sí? Tiene un valor para la toma de decisiones. Pero además de conocer lo que dice este pronóstico, si uno ve los mapas de cuáles son los percentiles 33 y 76 que están detrás de estos mapas, ¿sí? Conviene chequearlo con datos locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es para el este del Chaco semiárido, ¿sí?, para un promedio de 4 localidades. En el trimestre noviembre, diciembre, enero, históricamente esperamos 380 milímetros y el promedio de 10 años tiene una variabilidad de 40 milímetros. Uno de cada 5 años llueve menos de 300 milímetros y uno de cada 3 menos de 300 milímetros y uno de cada 3 más de 400. Las niñas y niños tienen una señal también débil hacia este lugar de la Argentina. No obstante, algo dejan, sobre todo ahí en el trimestre, en el mes de noviembre. Pero bueno, este pronóstico nos puede dar una ayuda para la toma de decisiones. Por ejemplo, en este septiembre ya teníamos alguna firmeza de que era niña, ¿sí?, y además teníamos este pronóstico que nos permitía augurar un noviembre con algo más de riesgo de que sea así. Ya hacia adelante, desde septiembre, se perdía la señal. Y ahora sigue más o menos similar, se ha pronunciado un poquito más. Pero al momento de tomar la decisión teníamos esta información, que puede ser capturada y tener valor para algunas decisiones en algunas zonas de producción y en algunos lugares del país. Y en algunos planteos. El segundo desafío tiene que ver con monitorear la recarga de agua en el suelo. Y el secano es, incluso se usa el riego, es suficientemente preciso una metodología que es hacer humedad al tacto. Palpando el suelo y viendo su apariencia, es posible identificar 4 clases de humedad dentro del rango entre punto Machités y capacidad de campo. De esa manera, ¿sí?, yo puedo ver cuán húmedo está el suelo. Ahora, es crítico no solo ver cómo está húmedo arriba, que me puede servir para si siembro o no, si tengo humedad para que emerja un cultivo o no, sino ver la humedad en profundidad, ver la oferta total de agua que va a haber el cultivo en el ciclo, o el stock
cómo está el almacén de agua al inicio de la campaña. Y en particular, hacerlo cada 20 centímetros lo que permite tener más precisión, porque el suelo se humedece o se seca de arriba para abajo, pero en particular diferenciar el primero y el segundo metro es importante, porque el segundo metro, ¿sí?, en cultivos anuales tiene una particularidad. Yo pongo una semilla en superficie y las raíces van a llegar hacia el segundo metro más avanzado en el ciclo. Y generalmente bastante cerca del periodo crítico de los cultivos comienza a usarse el segundo metro de suelo. Con lo cual, si al inicio yo sé que el segundo metro está moderadamente seco en un lote o húmedo en otro lote, ¿sí?, yo tengo una diferencia entre 60 y 80 milímetros según la textura de agua. Y de agua en el periodo crítico del cultivo. No como un pronóstico, sino como algo que ya sé, está ahí, ese dato lo conozco, ¿sí? Entonces, es importantísimo tomar esa información en cuenta, porque me cambia fundamentalmente, me cambia mucho el riesgo de los cultivos. El otro componente que tiene un efecto importantísimo en la variabilidad de los rendimientos esperables es la cercanía de la napa freática. Cuando las napas están lejos, más allá de los 4 o 5 metros, estamos sujetos a la variabilidad hídrica y la recarga del perfil, etcétera, que vimos antes. Sin embargo, la cercanía de la napa en una profundidad tipo 2 metros y medio, 1 metro y medio, ¿sí?, prácticamente hace que algunos cultivos no tengan probabilidad, según las localidades, de tener déficit hídrico, ¿sí? Básicamente pasamos de plantear un cultivo en secano con variabilidad interanual importante a un cultivo casi como un cultivo de riego. Sin embargo, también si la napa está muy cerca, tenemos altos riesgos de anegamiento que pueden afectar al cultivo, pero también pueden complicar la cosecha o perder parte de la cosecha o generar algunos otros problemas. Por eso es importante con freatímetros monitorear el agua de napa cuando la napa está por encima de los 4 metros. O sea, si tenemos zonas donde puede estar encima de los 4 metros, es importante empezar a tomar decisiones contemplando la napa freática. Y el cuarto desafío tiene que ver con integrar esta información y nuestro conocimiento agronómico de cómo funcionan los cultivos en un esquema de decisión, en una estrategia de decisión que contemple ventanas donde se toman decisiones críticas, ¿sí?, que permiten adaptar la demanda a la oferta. ¿Sí? Es un plan flexible, pero planificadamente flexible. Por ejemplo, este que armamos para Marco Juárez, ¿sí?, contempla 2 ventanas críticas de decisión. Una sobre el final del verano o principios del otoño, ¿sí?, donde podríamos, en función de la profundidad de la napa y la recarga del perfil, decidir o no incorporar un cultivo de servicio o un cultivo de cosecha en invierno o pasar en barbecho. Y una segunda ventana, ¿sí?, allá por el fin del invierno, comienzos de la primavera, donde también en función de la recarga de lo que dice el freatímetro o la recarga en el perfil, podríamos tomar la decisión, si hicimos una cobertura, de secarla más temprano o más tarde. Si vamos a sembrar soja o maíz, de sembrarla temprano o sembrarla tarde. Incorporamos también la calidad de los ambientes edáficos sobre los que estamos tomando decisiones, y en algunos ambientes, en algunos planteos, también se podría incorporar la probabilidad del niño o la niña a este esquema de decisión. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la integración de la información climática para asistir a este proceso de toma de decisiones? Una de las cosas, la venimos haciendo ya hace años, que es la disponibilidad de herramientas de balance hídrico que se usan a distintas escalas, pero en particular es muy usada y tiene gran valor esta herramienta del BOA, ¿sí?, que les va a contar justo Mele Fernández Long mañana en una charla, ¿sí?, que tiene la particularidad, como muchos balances, potentes balances simples, que usa las 2 variables forzantes más importantes, la demanda de agua, la evapotranspiración, y las lluvias. En principio, el BOA lo hacía con las estaciones climáticas y recientemente le han incorporado el uso de información de satélites para mejorar esa precisión espacial de las lluvias. Hay que reconocer que el BOA, ¿sí?, es un balance hídrico que es para una demanda de un cultivo de referencia, para un KC, coeficiente de cultivo 1, para un cultivo con cobertura completa, que no tiene, no es esperable la misma recarga
en situaciones de barbecho versus esta situación. A su vez, el BOA hace un balance hídrico con básicamente el agua del primer metro del partido. Si bien alguna forma de cómo calcula la extracción puede mitigar alguna de estas pequeñas limitaciones. Y claramente este balance no tiene en cuenta la napa freática en esta figura. Desde el grupo CEPA en INTER, ahí tenemos un balance hídrico muy similar, ¿sí? Que recientemente le hemos incorporado dos cosas. Le hemos incorporado la disponibilidad de agua en 2 metros. Y además incorporamos San Luis y Santiago del Estero. La cuestión es que la dinámica, la oferta de agua la simula ahora BOA, el balance hídrico de CEPA, hasta los 2 metros de profundidad. Pero además, lo que tiene este balance hídrico que se publica rutinariamente en CEPA, es que la demanda no es la demanda de un cultivo de referencia, sino que se estima con satélites, a través de la temperatura de superficie que ven los satélites y el índice verde, el nivel de cobertura. Quiere decir que la demanda de cada punto, de cada situación, de una determinada precisión, está asociada al nivel de cobertura de los cultivos, que tienen los cultivos o los manejos que hayamos hecho. Y eso permite identificar, ¿sí?, situaciones de distinta recarga en una misma zona, que coinciden en evapotranspiración, que coinciden de referencia, que coinciden en lluvias, pero que tienen un manejo distinto. Entonces me permite identificar cosas. Al igual que BOA, este balance en CEPA tampoco contempla la napa freática. Y eso es una limitación. Los otros modelos que podemos usar para integrar esta información hídrica son los modelos funcionales de cultivo, que incorporan, además de esta información, bastante conocimiento ecofisiológico. Les voy a hablar en particular de algunos casos asociados a DISAT, a los modelos CERES, al CROPRO, al CROPSAM, pero existen otras familias de modelos similares. Estos modelos, a diferencia de los balances hídricos anteriores, no solo incorporan las variables forzantes de un balance hídrico, sino que nos permiten incorporar la radiación en su sentido de contribución a la generación de fijación de carbono y producción de biomasa, la disponibilidad de nutrientes en cuanto a limitan la posibilidad de transformar esta agua en biomasa o esta radiación en biomasa, el manejo de la estructura del cultivo, desde fechas de siembra, a densidades, a manejo de la fertilización o eventualmente el riego, incluso el uso de fenotipos distintos. Y además, no solo generan una evolución del stock de agua, ¿sí?, del balance hídrico, sino que me permiten ver, entre otras cosas, el rendimiento. Recientemente con María Otegui hicimos un trabajo donde profundizamos un poco el conocimiento sobre el contraste en maíz temprano y tardío, que ya habíamos hecho hace varios años. Si uno compara en pergamino maíz temprano y tardío, el maíz temprano tiene un poco más de potencial porque tiene una mejor relación de radiación respecto a temperatura, ¿sí?, y además tiene algunas ventajas comerciales. Pero el maíz tardío, ¿sí?, no está tan distinto en techo de rendimiento. Y lo que es más importante es que si uno ve un balance hídrico, el periodo crítico y el llenado de granos del cultivo maíz temprano ocurre en una situación donde en promedio uno va a ver un déficit hídrico. Si uno compara lluvia con demanda, hay déficit. En cambio, si uno hace lo mismo para esa ventana, el maíz tardío, ¿sí?, hay mucho menos déficit. Ese déficit puede ser cubierto por agua del suelo. Entonces, esos dos escenarios de agua, de variabilidad, de déficit esperable en el periodo crítico, generan un estrés creciente, digamos que en la zona de pergamino no es importante alrededor de floración, pero empieza a ser importante hacia el final del momento de definición del número de granos e inicio del llenado. Y lo más interesante es que es muy distinto cuando los años fueron niñas que en el promedio de los años, ¿sí? Tienen más estrés hídrico los años niña, ¿sí?, no obstante haber partido con el perfil lleno de agua en este caso. Por el contrario, el maíz tardío
tiene mucho menos riesgo hídrico menos riesgo de sequía que el maíz temprano, ¿sí? Y la señal de niña o niño tiene poco efecto en la variabilidad o en el riesgo esperable de este planteo. Ahora, Pergamino está en una situación relativamente favorable del gradiente hídrico de la zona pampeana extendida central. Si lo comparamos con Manfredi y Villa Mercedes, vemos que en los maíces tempranos, tanto en Manfredi como en Villa Mercedes, el riesgo hídrico es más importante, ya es importante para definir el número de granos, y por supuesto es muy importante el llenado, particularmente en la zona semiárida, ¿sí? Pero el maíz tardío se comporta también con bajo riesgo hídrico, sobre todo en Manfredi, donde prácticamente hacer un maíz tardío tiene muy poca exposición al riesgo de tener déficit hídrico. En Mercedes, si bien es mejor que el maíz temprano, ¿sí?, el déficit del maíz tardío todavía es apreciable. Pero, vuelvo a decir, es bastante mejor que el maíz temprano. Es importante recalcar en estas figuras, la tengo aquí, que es que si bien al pasar de maíz temprano a maíz tardío, lo que tratamos de hacer es de reducir la exposición a este déficit hídrico, ¿sí?, el planteo de maíz tardío es un cultivo en sí poco expuesto al déficit hídrico. O sea, es un cultivo que quizás tenga un poco menos de potencial, pero no tanto, pero que prácticamente no tiene déficit hídrico, con lo cual la planificación tecnológica tiene que estar acorde a ese cambio de riesgos. La otra cosa es que en algunas situaciones, como puede ser un perfil lleno, o particularmente cuando hay napa, ¿sí?, la conveniencia del maíz temprano puede ser todavía muy ventajosa, y de hecho lo es en muchos lugares de Argentina. Como les decía, con estos modelos se puede llegar al rendimiento, y por supuesto lo habíamos hecho para maíz. Les muestro aquí lo de soja, pero en el sudoeste de Córdoba. Y lo que vemos acá es distintas situaciones de recarga del perfil de oferta hídrica al 1 de septiembre, el momento de tomar decisiones. Una situación con napa cercana, una situación con napa lejos, pero con los 2 metros de suelo húmedo, y una situación donde ese segundo metro tiene mala recarga. Ese periodo crítico va a estar expuesto a más riesgo de sequía, en principio. Si vemos eso, lo hacemos correr a DISAT en distintas fechas de siembra, desde ese 1 de septiembre, lo que vemos es que el rendimiento medio de fechas tempranas, tanto en la condición de napa cercana como en la condición de el perfil húmedo, ¿sí?, todo completamente húmedo, ¿sí?, vemos que en general las siembras de octubre tienen una ventaja de rendimiento respecto a las siembras más tardías. Sobre todo porque durante noviembre empieza a caer, sobre todo hacia el 10 de noviembre, empieza a caer muy fuertemente el techo de rendimiento, y particularmente desde el 20 de noviembre, el techo de rendimiento. Entonces, en general, el promedio va un poco para abajo. Sin embargo, en una condición del segundo metro seco, esa caída del rendimiento, primero, ese techo no se puede expresar porque falta el agua, pero además el piso de rendimiento sube, ¿sí?, porque básicamente se recarga un poquito el perfil, y al igual que lo que le mostraba en el maíz, aunque menos fuertemente, se reduce un poquito la demanda. Pero básicamente lo que tenemos acá es una recarga del perfil durante este periodo de barbecho entre inicio de septiembre y mediados de noviembre, que sube el piso. Y como todavía no cae demasiado el techo, en promedio vemos una subida de rendimiento. Si a eso le incorporamos el escenario, digamos, el pronóstico de niña o niño, vemos que en las distintas fases, comparados con el promedio, ¿sí?, las fechas de siembra, 1 de octubre, 1 de noviembre, 15 de noviembre, tienen distinta expectativa de diferencias de rendimiento entre fechas según la fase del censo. Con los 2 metros húmedos, en las niñas no vemos demasiadas diferencias entre fechas tempranas y tardías, con lo cual no parecería que convenga acelerar demasiado la fecha de siembra, más bien distribuir un poco la siembra durante octubre y los primeros días de noviembre. En cambio, en los años neutros o niños se exacerba la diferencia entre la fecha temprana y las siguientes fechas.
En cambio, cuando el segundo metro está seco, en vez de sembrar tarde cuando es niño, podemos todavía sembrar temprano. Sin embargo, si me dicen que es niña, directamente debería evitar las siembras de octubre, y si no está claro el panorama, deberíamos hacer una distribución de fechas sin sembrar demasiado temprano y tampoco muy tardío donde bajan los techos. En el manejo de la napa freática, además del riesgo de sequía, del riesgo del efecto sobre el cultivo, tenemos que ver el efecto sobre la napa en el tiempo. Y para eso, hace unos años desarrollamos un modelo que permite incorporar el efecto de la napa, incorporar el efecto de la napa proveyendo de agua al cultivo por capilaridad e incorporarla a través de la pérdida de agua en profundidad que hace que la napa se acerque a la superficie. Este modelo permite ver la evolución de la humedad en el suelo, la evolución de la napa de su variabilidad, las salidas por evaporación y por transpiración, es un KC doble, y bueno, permite ver. Si vemos acá, por ejemplo, en soja en el noroeste de Buenos Aires, para un promedio histórico, se promedia en el promedio de los años 520 milímetros de transpiración, pero se pierden 400 milímetros por evaporación. Esto es con una situación de napa cercana, donde parte de la evaporación incluso es de la napa. Y la napa, que a partir de 1 metro de profundidad al inicio de la campaña, tiene el riesgo de en primavera, en promedio, en algunos años, ¿sí?, con lluvias tempranas, de acercarse demasiado a la superficie e incluso impedirme esta fecha planificada de siembra temprana y haciendo más. Una alternativa que podemos usar es sembrar un cultivo de servicio en estos escenarios. Y sembrando un cultivo de servicio, lo que vemos es que una parte importante de esta pérdida de evaporación se transforma en transpiración y con los beneficios que eso genera. Pero a su vez, se profundiza el nivel de napa e incluso la napa no me pone en riesgo la siembra, que si quiero puede ser temprana, después de un cultivo de servicio. Incluso hay quienes siembran en verde en estas situaciones de napa muy cercanas, ¿sí?, aumentando la demanda total de agua y permitiendo alejar un poco más la napa de esta zona que ya es riesgosa, ¿sí?, alejarla un poquito más para ver sobre todo los efectos positivos de la napa. Pero también me puedo equivocar, y paso de 500 milímetros de transpiración a 800 y reduzco la evaporación de 400 a 200 milímetros y, como le decía, profundizo la napa. Pero me puedo equivocar y puedo sembrar el cultivo de cobertura, pero secarlo temprano, que sería un manejo de cultivo de cobertura para la seca. En ese caso, ¿sí?, lo que voy a tener es que la transpiración total va a subir un poco, pero va a ser de 570 milímetros. Y si encima siembro tarde, ¿sí?, voy reduciendo un poco la transpiración, las pérdidas por evaporación no se redujeron tanto, y lo que es más importante, la napa freática me puede llegar a terminar en promedio más cerca que con un único cultivo sembrado temprano. Y con alto riesgo de anegarme al fin del cultivo que sembré tarde en soja. Lo que más interesante que permite Guarda es la simulación en el tiempo de la dinámica de la napa. Y lo que vemos acá es una simulación para el noroeste de Buenos Aires, ¿sí?, de una situación agrícola fija, una secuencia agrícola fija de trigo, soja, maíz, soja, y una situación mixta fija, donde tenemos 4 años de pasturas y 4 años de secuencia agrícola. Lo que vemos es que la pastura, ¿sí?, permite alejar la napa freática, ¿sí?, la pastura tiene un KC1 todo el año, casi todo el año, y raíces profundas, lo que le permite alejar la napa freática en profundidad y prácticamente no se acerca a la superficie. En cambio, bajo agricultura, tenemos varios años con napa a menos de 1,5 metros. Sin embargo, bajo la secuencia agrícola tenemos 61 cosechas agrícolas, mientras que la otra secuencia bajamos a 30. Si bien en 12 de esas cosechas tenemos un riesgo de trigo. Una forma de vivir en el mejor de los mundos con esto es plantear, como les decía, estrategias adaptativas. Entonces, en función de la napa,
la expectativa de lluvias y la recarga del perfil, podemos en abril y en septiembre tomar decisiones de una secuencia que en principio es trigo, soja, legumbre, maíz, soja, ¿sí? Tomar decisiones flexibles de demanda para, de acuerdo a dónde está la napa, si está a menos de 3 metros o si el perfil está demasiado seco, con menos del 40% en el segundo metro, ¿sí? Cambiar las decisiones de lo que hacemos en invierno, por ejemplo en abril, o, como le decía, sembrar temprano o tarde, secar temprano o tarde en septiembre. Haciendo eso, año por año, lo que tenemos es, y la otra cosa que podemos hacer es plantear una estrategia mixta de cultivo, donde además si la napa se acerca demasiado, ¿sí? Podemos pasar a pastura. Entonces, en la estrategia agrícola adaptativa lo que vemos es que la napa se mantiene un poco más lejos que la curva roja. Y de hecho pasamos de 12 campañas a menos de 1,5 metros a solo 5. Y además pasamos de 60 cosechas a casi 70. En cambio, en la estrategia mixta, cuando en esta situación se pasó a, a pasturas, ¿sí? Eso permitió alejar la napa e hizo que no tengamos ningún riesgo de tener napa a menos de 1,5 metros, aun cuando acá volvimos a hacer cultivos. Y de hecho se lograron 55 cosechas en esta estrategia, ¿sí? Lo que está bastante bien y cercano incluso a la situación agrícola. Bien. Ahora, el tema de la napa genera una complicación adicional, que es que la napa, ¿sí? No solo depende del balance hídrico inmediatamente superior, si bien depende fundamentalmente de ese balance, pero también hay una conexión entre las celdas vecinas. Una conexión por los poros grandes del suelo, donde está almacenada la napa. Una cierta conexión que conecta a los vecinos de un lote con el lote, ¿sí? O a un establecimiento con lo que lo rodea. Esa conexión es mucho más lenta que el agua superficial, pero existe. Eso se puede integrar en un modelo ya más complejo, como este, que está hecho con un modelo llamado MyG, donde simula tanto la conexión que puede haber en el agua superior, superficial entre celdas de simulación, e incluso la conexión que hay entre celdas que están cercanas entre sí o presiones de celdas distantes. Hecha una simulación para toda esta parte de la cuenca del Salado, suponiendo que está todo bajo soja, lo que se hizo es un tratamiento experimental in silico de un cuadrado de 9 por 9 kilómetros de pastura pura, ¿sí? Y lo que vemos es que, y lo que se comparan estos colores son cuánto más profunda, siendo rojo mucho más profunda que la soja, está la napa bajo este cuadrado de 9 por 9 kilómetros. Y vemos que todos los cuadrados tienen la napa un poco más profunda, pero algunos la tienen claramente más profunda y otros no tanto, incluso casi lo pierden, ¿sí? Y eso en esta parte tiene mucho que ver con la conexión superficial del agua, en esta parte de la cuenca. Sin embargo, además, se ve que además del cuadrado intervenido del 9 por 9, a los vecinos de estos cuadrados también les baja la napa, ¿sí? Y eso es básicamente producto de esta conexión lateral de movimiento del agua. Entonces, esta figura nos permite realzar la interacción que hay en el espacio de la napa federal. Sin embargo, es un proceso complejo y la predicción de esto difícilmente tenga una precisión para apoyar la toma de decisiones. Pero es importante que la tomemos en cuenta, porque para actuar en el manejo de la napa tenemos que ampliar nuestra influencia en el espacio. Unas herramientas que aparecieron recientemente que nos permiten pensar que vamos a mejorar incluso alguna de estas descripciones de la variabilidad espacial y temporal del stock de agua con herramientas es el sensoramiento remoto, ya no de las variables forzantes, de la lluvia o de la demanda, sino directamente del stock de agua. En particular, el uso de radar, ¿sí?, que les contó ayer Homero en su presentación, ¿sí? El uso del radar permite una estimación directa del agua en superficie, una estimación que tiene errores, pero es una estimación directamente del agua, en los primeros centímetros, ¿sí?
serán unos 5 centímetros de suelo. Y ese producto permite ver, por ejemplo, cómo es la humedad. Eso puede ser interesante para actividades de siembra en distintos lugares del país, saber cuán rápido es esperable que avance la campaña en distintos lugares, o también para flujos de emergencia de malezas, por ejemplo. Y también esta humedad superficial a veces se integra por 7 o 10 días generando productos como este de la misión SAOCOM, de la FONAE, o este otro que está en NASA Harvest, en el proyecto CLAN, ¿sí? También que integra un producto satelital similar. Estos productos ya, de alguna manera, al integrar lo que pasa con la humedad los 7 días o 10 días precedentes, da una idea de la disponibilidad de humedad en la capa arable o un poquito más. Y son una forma, digamos, más o menos directa de decir cuán bien o mal estamos para los primeros días de un cultivo, por ejemplo. Incluso, Homero les habrá contado que es posible, y de hecho ellos lo han hecho, es hacer que DISAT, esos modelos que les contaba antes, ¿sí?, tome como dato la humedad superficial. Y entonces, para hacer que el modelo, ¿sí?, simule, tome como una variable de entrada la humedad superficial, aceptando un cierto error. O sea, compara lo que simula el modelo sin ese dato con lo que dice el dato y hace que la corrida pase más o menos por un lugar parecido, en un proceso que se llama asimilación, que se habrá descrito por suerte Homero. Y con eso permiten estimar el agua en profundidad, incluso en 2 metros de perfil. Y, por ejemplo, CONAE ya está poniendo en su página este producto que tiene una estimación entonces, con esta asimilación de un modelo con datos de radar, que permite una estimación del agua en los primeros 50 centímetros. Ver cómo es esa en los primeros 50 centímetros. Con la misma idea, hay un satélite que tiene un grano espacial mucho más grueso, pero que da una variable, permite monitorear una variable sumamente interesante, que es el stock total de agua. Lo que hacen estos satélites es sensoriar la fuerza de gravedad de la Tierra. Y la variación de la fuerza de gravedad de la Tierra en el tiempo depende un poco de la humedad de la atmósfera, que se despeja, ¿sí?, y el otro componente que me queda es el stock de agua en el suelo, pero no en los primeros centímetros, sino toda el agua del suelo, incluyendo toda la napa freática. Entonces, incluso más profundo. Con estos modelos, por ejemplo, con ese modelo Grace, se pudo detectar cómo en los últimos años del siglo XX, India fue agotando sus stocks de agua en los acuíferos, ¿sí? Pero bueno, recientemente la misión Grace ha generado esto, que es un proceso también de asimilación de un modelo funcional mucho más simple que DISA, que es un modelo de cuenca, pero que tiene la ventaja que también simula la napa. Si bien tampoco simula la conexión lateral, y simula la napa de una forma muy simple, y en general el balance hídrico de la cuenca de una manera muy simple. Sin embargo, tiene una precisión espacial bastante interesante. Se puede hacer para el globo pequeñas cuenquitas por todos lados, y tener una precisión espacial que permite ver mapas como este, que parecen tener un detalle espacial interesante. Pequeñas cuenquitas que además se cruzan con zonas climáticas, ¿sí? Entonces, de esa manera obtienen un producto de ese modelo asimilado al dato de Grace. El dato de Grace tiene una precisión de más o menos 150.000 kilómetros cuadrados, 400 por 400 kilómetros. Es mucho. Pero el modelo que simula, entre otras cosas, la napa, es cotejado contra lo que dice Grace, y si Grace dice que hay mucho más agua, se corrige la simulación en un proceso automático, ¿sí?, para que se obtenga ese mayor stock de agua, ¿sí? Y al revés, si hay menos agua de la que simulan los monitores. Ese proceso de asimilación permite estos mapas, que la misión separa en el agua en los primeros 2 centímetros, el agua en el primer metro y el agua debajo del primer metro, que es la napa de profundidad en el segundo metro, que es el agua de profundidad en el segundo metro y también es la napa freática, como les decía, o fundamentalmente la napa freática. Entonces, si vemos este producto, por ejemplo, nos está diciendo acá para
9 de noviembre, o sea, para hace unos días, que la situación de agua en profundidad en toda nuestra Argentina era entre normal, en la zona central, casi en Santa Fe, el este de Buenos Aires, ¿sí?, a relativamente seco, bastante seco, en el oeste, en la zona semiárida o en el Chaco semiárido, en el sudoeste de Córdoba o en la zona chaqueña semiárida. Y eso es a nivel país una alerta interesante. De hecho, si uno ve qué pasó en la historia con este producto, es interesante ver esto. Estos son los rendimientos en una serie de departamentos en esta franja central que tienen influencia de nada, perdón, que pueden tener influencia del agua en profundidad y que además están en zonas donde en general hay variabilidad suele haber estrés de sequía, porque acá hacia el este es más improbable el estrés de sequía. Pero en principio, entonces, tomando los departamentos de esta zona, esos son los rendimientos. Y fíjense lo que pasó en la cosecha 2007, o sea, campaña 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. ¿Sí? Sabemos que estas dos campañas fueron relativamente secas, pero la que generó una reducción de rendimiento de soja importante fue la campaña 2008-2009 y también de maíz importante. ¿Sí? Y eso tiene que ver, aparentemente, con que el stock de agua inicial era bastante menor para la campaña 2008-2009 que para la campaña 2007-2008. Y esta misma secuencia de años se repitió recientemente dos veces, en la campaña 2010, 2009-2010, 2010-11 y 11-12, ¿sí?, con un patrón bastante similar. No digo que importe el patrón, pero importa ver que la humedad antecedente, la humedad al inicio de la estación a nivel país o a nivel en esta franja central, parece tener peso en la distribución de rendimientos que podemos esperar. Y también, muy recientemente, en la campaña 15-16, 16-17 y 17-18. Como vemos, la 17-18, que fue particularmente seca, pero también la 16-17 tuvo algunas zonas secas, ¿sí?, tenemos distinto impacto. Pero fíjense que la 17-18, por suerte, ¿sí?, tuvo una caída de rendimiento, pero un poco menor que las anteriores. Y eso es porque partió relativamente bien de agua, ¿sí?, pero en muchas zonas, o muy bien de agua en muchas zonas. Entonces, eso permite pensar que esta información nos da una diferencia de la distribución de rendimientos esperables. Bien, entonces, algunos comentarios finales. Adaptar la demanda a la oferta de agua bajo una estrategia de agroadaptativo requiere conocer la variabilidad climática esperable, monitorear el agua en el suelo hasta 2 metros, cuando el suelo es profundo, monitorear la napa freática cuando está más cerca de 4 metros, integrar estas variables en un diseño estratégico que defina ventanas de decisión para decisiones críticas que permitan ajustar la demanda a la oferta para mejorar tanto rendimientos como el manejo ambiental. Por otra parte, la integración de estos componentes de la oferta hídrica con la ecofisiología del cultivo mediante modelos funcionales permite estimar, ¿sí?, distribuciones esperables de rendimiento y evoluciones de los stocks de agua. Sin embargo, para apoyar decisiones agrícolas, estos modelos deben contemplar los verdaderos componentes de las decisiones del stock hídrico que maneja un decisor agrícola. Deben contemplar 2 metros de suelo y deben contemplar napa freática, ¿sí? O si no la contemplan, por lo menos saber nosotros que no la está contemplando. Y dado que estos componentes, la recarga del perfil y la napa freática, interactúan con las decisiones que toma cada productor, es importante incorporar estas variables, el nivel de napa y la reserva de agua del suelo, dentro del modelo. Tiene que ser parte de los procesos simulados del modelo. Quizás con distintas formas de simularlo, como para aprender mejor cómo funciona nuestro sistema de producción y para diseñar mejores estrategias. Pero, en principio, es dentro de los límites del sistema lo que permitiría entender y diseñar mejores estrategias a futuro. Sin embargo, estos datos de sensoramiento remoto del stock de agua, sobre todo cuando incluye a todo el perfil y particularmente si incluye la napa,
tienen un valor muy interesante, ¿sí? Nos permitirían quizás mejorar la precisión en la descripción espacial y temporal del estado hídrico y alertar a zonas que pueden estar sufriendo procesos de, por ejemplo, salinización o procesos a mayor exposición al riesgo hídrico o una alta probabilidad de inundarse o no. Entonces, alertar en ese sentido con una mejor precisión que la que permitirían estos modelos funcionales para un sistema que es complejo, como les dije, que incluye la interacción espacial y otros componentes, ¿sí? El uso de información de sensoramiento remoto que esperamos mejore en el tiempo y además que mejore nuestra capacidad de uso, ¿sí? Son una oportunidad bastante interesante. Bueno, sin más, quedo a disposición de ustedes para las preguntas y agradezco a todas las personas, empresas, grupos e instituciones con las que hemos podido trabajar ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones por la presentación, muy clara, interesante. Me gustó mucho. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Estaba observando que acá Raúl Jiménez te felicita por la presentación. Tiene una consulta, dice si planteaste la posibilidad, probablemente necesidad en algunas situaciones, de incluir pasturas en las rotaciones para bajar la napa cuando está muy cerca. Sin embargo, entiendo que eso implicaría no hacer agricultura por 4 años y capaz que bajar la napa más de lo deseable. ¿Hay opciones dentro de la agricultura para obtener reducciones de profundidad de la napa significativas en menos tiempo que las pasturas, como para dar más flexibilidad al sistema? Gracias, Raúl. Mira, de paso hay un póster de Raúl mañana muy interesante sobre eso, así que véanlo, un video. La cuestión es que sí, efectivamente, digamos, cuando yo hablé de una rotación adaptativa y flexible, justamente la idea es que cuando la napa se acerca, uno trata rápidamente de consumirla. Primero trata de no perder tanta agua de profundidad, como a veces perdemos con algunas decisiones, siempre buscando manejar el riesgo de sequía, ¿no? Cosa que hacemos muy bien. Pero a veces perdemos agua de profundidad, eso acerca la napa. Lo importante es tratar de reducir perder, o sea que hay algo para evitar perder. En agricultura podemos evitar perder agua. Por ejemplo, cuando un perfil termina lleno al final del verano, no esperar a la primavera tardía siguiente para hacer una siembra, sino tratar de transformarla en algo, aunque sea en un servicio, una cobertura, una fijación de nitrógeno, lo que sea. En principio, no perder agua en profundidad. Y la otra cosa es tratar de usar agua con napa cercana cuando realmente está un poco más lejos que lo que solemos llamar napa cercana. Muchas veces se habla de presencia de napa cuando está a menos de 2 metros. Y la realidad es que por encima de 3,5 metros ya empieza a tener un efecto en la agricultura apreciable, haciendo que los perfiles arranquen cargados en una campaña como esta, que normalmente es seca. La gente dice, bueno, tenemos napa 3,5 metros. Bueno, en la situación de napa 3,5 metros es muy probable que vos tengas el perfil húmedo, nada más que porque tenés napa 3,5 metros, y no por la recarga en el otoño. Tuviste a 3 metros, que bajó a 3,5 metros durante el invierno. Pero la cuestión entonces es que se puede hacer algo para evitar perder y también para usar. ¿Cómo? Incluyendo más intensidad de cultivo, sembrando más temprano cuando la napa está cerca versus cuando está lejos. Ese tipo de medidas ayudan mucho a la cosa. El problema que tiene la agricultura es que sus sistemas radicales llegan hasta 2 metros, 2,5 metros. Es interesante también pensar en eso, en sistemas radicales un poco más profundos. Ese tipo de alternativas se pueden intentar manejar. Pero en principio esa menor profundidad del sistema radical hace que, por más que la tratemos de alejar, si tenemos un exceso hídrico muy importante, se va a acercar y a veces se va a acercar mucho. Un problema que nos ocurre en la región chaqueña y que es bastante complicado porque además arrastra napa salada. Pero bueno, eso sería entrar en otro tema. Muchas gracias, Jorge. Perdón, Nico, quiero agregar una cosa que me da pie la pregunta de Raúl. Y es, la otra cosa es que yo los modelos que mostré de guarda es puntual, ¿sí? O sea, es el balance hídrico en un punto, que es lo más importante desde el punto de vista del manejo de la napa, pero la realidad es que, como mostré en otra figura con MyG,
hay una conexión lateral. Y es importante en el manejo de la napa aumentar la capacidad de influir en la zona, no solo en lo que hago en mi campo, sino influir en mi zona. Tratar de que todos usemos la napa cuando está cerca y eventualmente todos evitemos el riesgo de sequía cuando está demasiado lejos. Pero tratar de colaborar para que muchos hagamos las cosas juntos de manera de poder manejar el recurso napa mejor, porque nos conecta lateralmente. Y en esa conexión lateral, también es cierto dentro de un campo, por ahí lo que se puede tener es, sobre todo en la región pampeana, en los sectores más bajos, una intensidad mayor o incluso un sector de pasturas, en esos campos donde normalmente se pierde un cultivo o se siembra muy tarde porque se suelen sacar al principio de la primavera, más bien entrar en un ciclo de pasturas, entonces contribuir a que el resto del campo viva un escenario favorable de manejo de napa. O sea, tener una agricultura en la parte superior y tener quizás pasturas en la parte inferior del campo. Esas son alternativas a no dejar de hacer agricultura en los mejores ambientes, que normalmente es la más rentable hoy por hoy. Buenísimo, interesante punto. Otra pregunta de Verónica Nivalini. Pregunta: muchas gracias, Jorge, por la presentación. Te consulta que, mencionás varios software. Quisiera saber si por algún motivo no se realizó lo mismo con el software Aquacrop, que está disponible de manera gratuita. Sí, primera cosa, DSAT también está disponible de manera gratuita, o sea, DSAT se puede bajar y se puede utilizar. Y Aquacrop efectivamente se puede usar y es una herramienta bastante interesante. A mí particularmente me da para una charla, ¿no? Pero me parece que algunas cuestiones que quedan en manos del usuario en la calibración del Aquacrop son un poquito todavía más peligrosas que usar un modelo tipo DSAT o, no sé, algún modelo de APSIM. Pero usado bien es una herramienta muy interesante y con algunas potencialidades más que interesantes. De hecho, en Guarda, que es esa planilla de Excel que armamos, algunas cosas que están ahí adentro se basan en los típicos modelos de FAO, sobre todo de WKC, y además algunas cositas de cómo hace Aquacrop, sobre todo el manejo del consumo de agua o alguna combinación en la evaporación. Yo en la evaporación sé básicamente lo que es el modelo de Ricci de 2 fases, pero Aquacrop hace una modificación de eso que es bastante interesante y también lo usamos. Buenísimo, gracias, Jorge. Acá César Aguirre te felicita por la presentación. Y dice: la combinación de sensores remotos de humedad de suelo es fundamental para mejorar la estimación de la variabilidad espacial. Esperemos la evolución de estas nuevas herramientas. Y te agradece. Sí, María Gasman. Sí. Aprovecho el comentario de César para reforzar esto. Me parece que ese sensoramiento remoto de agua, primero, es relativamente raro y es relativamente reciente, incluso a distintas escalas. O sea, para muchos casos no nos queda otra que agarrar el barreno, llegar a 2 metros y medir, tener un freatímetro, medir a 4 metros, es lo que nos va a sacar de muchas dudas. Porque tenemos muy pocas alternativas de hacerlo con alguna herramienta remota. La aparición de estos satélites, en especial esta idea de hacer esta asimilación, como les explicaba bien Homero antes para la combinación del agua superficial, pero en este caso con Grace, con la fuerza de gravedad, parece muy interesante para ver algunas cuestiones de qué nos pasa con el agua, que es lo que traté de resaltar con esa figura. Yo creo que le podemos sacar el jugo muy importantemente. Y Argentina, que tiene la hiperllanura pampeana y la hiperllanura chaqueña, es uno de los ambientes donde esto puede tener un enorme valor para tomar decisiones o para prever algunas cosas. Mucho más que algunos pronósticos de mediano plazo. Bueno, hay mucho potencial con estas herramientas. María Gasman, muy interesante la conferencia. Dice esto que mencionás sobre considerar la profundidad de la napa a tener en cuenta como que afecta el cultivo. ¿Tienen mediciones del proceso de capilaridad en diferentes suelos? Sí, hay, digamos, no mediciones finitas digamos, hidráulicas muy finitas, pero sí hay estimaciones de esto que yo en los trabajos de Marcelo Noceto, acá del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales de CONICET, acá en San Luis, ya de hace unos años, sobre esos efectos, sobre a qué profundidad afectan y cómo lo afectan,
y también en los trabajos, hay un trabajo publicado de Magdalas, es un Peguajó, donde también está la profundidad de lo que difiere. Pero no es una cuestión hidráulica finita. Eso muchas veces lo tomamos de bibliografía de vuelta, ¿no? En esa planilla de guarda está simulado el ascenso capilar, o en alguna modificación que yo hice de DISA traté de mejorar cómo tiene en cuenta el ascenso capilar. Pero básicamente eso lo saqué de cuestiones de bibliografía. Una de las cosas que tiene este tema es que la incertidumbre asociada a los parámetros de suelo, de cuánto puede variar la tasa y el alcance del ascenso capilar, es bastante alta. Todo lo que sea la dinámica de la napa tiene algunas incertidumbres al momento de simular, incluso puntualmente, que son muy grandes. Y si a eso le agregamos la cuestión lateral, es enorme. Yo una de las cosas que trato de hacer en el proyecto que coordino en INTA, que hay gente de Marco Juárez, de La Boulache, de Bandera, de Villegas, ¿sí? Incluso llegamos a los mallines en Patagonia, pero lo que tratamos de hacer en la zona más bien agrícola es justamente invitar a que vayan a poner los fratímetros al medio del lote, porque muchas veces ponemos los fratímetros en los costados de los lotes, y el problema es que la napa tiene mucha influencia. Nuestra unidad experimental para tener efecto en la napa no tiene menos de 600 por 600 metros y el fratímetro en el medio, o sea, 300 metros de cualquier borde. Entonces, ¿por qué? Porque si no el efecto se confunde, ni que hablar en parcelas experimentales. Buenísimo. Bueno, acá tengo dos preguntas que las voy a anexar. Alejandra Kemmerer te felicita por la presentación. Dice entonces, en relación a lo que planteas, sería bueno promover la formación de consorcios vecinales para mejorar el uso del agua a escala regional. ¿Sabés si hay experiencias al respecto? Y ya aprovecho a hacerte la pregunta de Lilia, que dice que para realizar un manejo de la napa y se combinan pasturas con cultivos, como se sugiere, coordinar acciones con propietarios de campos vecinos. Bueno, sí, efectivamente eso es así. Aumentar la influencia zonal es importantísimo, formal o informalmente. Desde el punto de vista formal, yo quiero destacar aquí el trabajo de Pablo Volati o de la experimental Marco Juárez, con lo que se conoce como Grupo Napas, que desde hace unos años es como que viene haciendo toda una acción zonal, con un montón de jornadas, un montón de capacitaciones, digamos, donde lo que se hace es tratar de concientizar sobre las oportunidades y riesgos de esa napa cercana. Y entonces trabajar conceptos como, qué sé yo, ¿cómo es que lo llama? Digamos, el pilar verde, o digamos, para el manejo de los excesos hídricos, o el pilar azul, que sería el manejo de los canales. Son todas herramientas comunicacionales de mucha potencia y con un trabajo muy importante de llegar pueblo por pueblo, digamos, acción vecinal por acción vecinal, a tomar decisiones. Pero además, a nivel de la provincia de Córdoba, se está trabajando muy bien en los que eran los consorcios canaleros, o son los consorcios canaleros de suelo y de caminos, ¿sí? Y se lo está tratando de integrar. Justamente Pablo está ahora trabajando al frente de uno de esos consorcios, en un convenio que hay con INTA, digamos, donde lo que trata de hacerse es más o menos formalmente actuar así. Siempre dentro de los márgenes de la libertad de acción de cada persona, pero tratando de tener estímulos, mostrar oportunidades. Lo más interesante de la napa es que tiene dos caras, digamos. Tiene una cara negativa, pero tiene una cara positiva y nadie mejor que un agricultor sabe que si hay agua y la usa, mejor para él. Y la idea de transformarla en granos o en algún servicio, competencia con las malezas, fijación de nitrógeno, mejora la estructura del suelo, lo que quieras, es algo que, como mostraba al principio con esa idea de transpirar la camiseta, es lo que tenemos que hacer. De paso, esa era la foto del Diego. Y bueno, nada. Gracias, Diego. Buenísimo. Y eso que estaba grabado para ese propósito. Armando Brizuela pregunta, atento a la alta variabilidad espacio-temporal de la humedad temporal, ¿cómo se haría la integración del producto de humedad de suelo con SAOCOM de CONAE? A ver, no sé si lo pesqué bien, Nico. Digo, abajo aclaró Armando, digo humedad superficial. A ver.
Humedad superficial. A ver, Saucon mide humedad superficial, como lo dijo ayer bien claramente Homero, digamos, está haciendo una medición. Yo lo que traté de distinguir es, BOA o el balance de cepa hacen estimación de la humedad del suelo a través de las variables forzadoras, digamos, las variables forzadoras determinantes, la demanda y las lluvias, ¿sí? Y de ahí trato de hacer el stock de agua. El radar me permite tomar una pequeña capita del stock, que es la la capita 0,5. Como explicaba ayer Homero, con un detalle espacial bastante interesante, y con la banda L ellos están muy confiados en que, digamos, lo logran hacer bastante bien, ¿sí? Y lo que él contaba es que ellos integran esa capa 0,5, ¿sí? Con el modelo DISAT, que está corriendo con determinadas condiciones iniciales. Vean la presentación de Homero porque le preguntaba algo ayer sobre eso y él lo aclaró bastante bien. Digamos, entonces, lo que hace es decirle al modelo, mira, está viendo que simulaste, pero ¿sabes qué? 0,5, el dato es este, copiate, ¿sí? O sea, entonces reajusta la corrida para que dé esa humedad ahí arriba. Esa es una forma de hacer pasar al modelo por un dato observado, aceptando el error de la estimación 0,5, o sea que no dice exactamente pasar por ahí, pero tolera una banda de error alrededor de ese lugar. Eso es lo que se hace con la asimilación. Ese proceso de asimilación es el mismo que se hace en la misión Grace. De hecho, usan los mismos algoritmos, aparentemente, ¿sí? Yo no soy experto en eso, Homero sí lo es, y eso me parece interesante. Digamos, usan los mismos algoritmos de asimilación con un modelo de cuenca muy simple, muy simple, que entre otras cosas simula NAPA. Entonces le dicen a este modelo, que tiene una desagregación espacial bastante interesante, pequeñas cuesquitas cruzadas por polígonos climáticos, etcétera. Le dicen al modelo, mira, con todos estos polígonos, vos me decís que hay tanta agua en estos 400 por 400 kilómetros que hace Grace, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Sabés qué? Grace dice que hay mucho más agua. Entonces, vamos a reajustar estas corridas para que se parezca más a lo que dice Grace, ¿sí? Entonces, se hace eso. La verdad que yo veo en eso una potencia enorme. Grace es muy grueso y los modelitos esos son muy simples. Capaz que los podemos mejorar, digamos. No sé si le contesté del todo. Bueno, Armando, cualquier cosa, volví a preguntar en el chat, pero me parece que iba por ahí. Bueno, acá Darío Berta te felicita por la exposición y da un comentario, dice que la información hidráulica obtenida podría ser de mucha utilidad también para el diseño y planificación de la infraestructura de caminos, badenes y pasos rurales con el fin de evitar los colapsos de los mismos en épocas de napas altas. Ejemplo, utilizando especies de rápido crecimiento y desarrollo radicular que mejor se adapten a distintas zonas de Paraná, Entre Ríos. Perfecto, Darío. De hecho, cuando yo te mencionaba lo del ejemplo de Córdoba, la verdad que ahí se está integrando, se está tratando de integrar esas dimensiones, digamos. Efectivamente, si yo dejo que la napa se acerque demasiado, en parte me perjudico yo, las macles se me encajan, no cosecho, huelleo el lote, pierdo el rendimiento de los cultivos, pierdo un pedazo del lote. Pero en parte perjudico a toda la infraestructura zonal, ¿sí? O sea, y a los pueblos. De hecho, eso se vio, digamos. O sea, la realidad es que el agua que no consumimos en la agricultura tiene efectos negativos zonales. Entonces, eso lo tenemos, es una forma de manejarlo. Hay algunos excesos que además se tienen que manejar con canales, o hay algunos pueblos, algunos caminos que se tienen que proteger con canales. Los canales no tienen que sacar el agua de los campos, sino mayormente proteger la infraestructura, ¿sí? De hecho, esa es la función que deberían cumplir en las llanuras, en donde es difícil sacar el agua por canales. O sea, si metemos toda el agua de exceso en los canales desbordan. Entonces, en las llanuras hay que tratar de hacer esa combinación, un pilar verde, como dice Pablo, y un pilar azul, digamos, para conducir esa agua. Pero sí, esa integración está, y como te decía Darío, en Córdoba eso se hace formalmente. Es realmente, institucionalmente, una experiencia para ver muy de cerca y para tratar de aprender. Interesante para replicarlo a mayor escala, ¿no? Este tipo de experiencias. Alejandra Coronel pregunta, ¿el límite de analizar la napa
con mayor cuidado a partir de los 4 metros. ¿Vale para distintos cultivos? En los cultivos anuales o cultivos agrícolas y con suelos sin demasiadas limitaciones para la profundización, no digo tosca, pero por ejemplo los vertisoles, es probable que las raíces no lleguen a 2 metros y bueno, tampoco es probable que accedan a la napa, digamos. Pero en principio, si los suelos son normales, los sistemas radicales en general de nuestros cultivos anuales llegan hasta 2 metros, algunos 2 metros y medio, 3, como puede ser un girasol o una soja muy larga. Sembrada temprano. Entonces, es posible que haya una pequeña variación, pero básicamente en agricultura el monitoreo de 4 metros es importante y para nosotros es muy importante, resaltar que se monitoree desde los 4 metros y no desde los 2. Donde sí cobra más relevancia y, por ejemplo, Rafaela también interviene en esta red de trabajo de INTA, en este proyecto de INTA. Y hay muy poca gente que maneja tambos, donde uno de los recursos forrajeros importantes son las alfalfas, que tiene en cuenta en algunas de sus decisiones el nivel de la freática. Y en el caso de las alfalfas, probablemente habría que monitorear la napa hasta 6, 7 metros, 8 metros, porque seguramente empieza a tener o deja de tener efecto desde esas profundidades, digamos. Lo importante para el manejo de la napa es la distancia entre las raíces y el agua. Digamos, las raíces no sacan agua de adentro de la napa, sino que sacan agua de esa zona capilar, y cuanto más profundizan las raíces, desde más lejos tiene efecto la napa. Es básicamente esa la respuesta. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo me había anotado alguna pregunta, Jorge. Ya algunas cosas las hemos discutido, pero relacionada específicamente con esta campaña en particular, que se presentaría bastante seca, según los pronósticos. Según lo que vos mostraste, esta campaña, en el caso de manejo de maíz, uno sugeriría irse a fechas de maíz tardío. Sin embargo, en la provincia de Entre Ríos, particularmente, la superficie de maíz tardío está en torno al 15, un 10%, con tendencia a reducirse. Esto principalmente asociado a la demanda de granos de alta calidad, que en realidad está más relacionado con fecha de siembra temprana y reduce el área de siembra de maíz tardío. Esa es una de las hipótesis. Pero bueno, yo te quería preguntar, bajo estas condiciones, ¿no?, que uno necesita tener esa alta calidad de grano que viene de fecha de siembra temprana, pero tengo que ir a maíz tardío porque la campaña se presenta seca. ¿Qué otro tipo de estrategia podríamos llegar a plantear para sincronizar mejor esa oferta y demanda hídrica que mencionaste? A ver, primero resaltar lo que vos dijiste, ¿no? O sea, sin duda en una situación de un perfil no tan bien cargado a la siembra, digamos, hacer un maíz tardío, un maíz temprano, sabemos que aumenta la variabilidad de rendimiento. La exposición a una probable sequía en noviembre, diciembre es alta y tiene un impacto bastante importante en el rendimiento. Eso lo sabemos. Por el contrario, también sabemos que el atraso de la fecha de siembra, como mostraba para Pergamino, por ejemplo, reduce drásticamente ese estrés hídrico. Entonces, pasar a un maíz tardío es un cambio de regla de juego bastante grande. Y resalto lo que vos dijiste, que es uno de los temas que tienen Entre Ríos y en otras zonas. Esto es que la calidad del grano para la alimentación animal directa, digamos, zonal, local, puede ser distinta, digamos. Las condiciones de secado en el maíz tardío hace que muchas veces tengamos algo más de hongos, ya sea desde floración, en el caso de Fusarium, si llega a haber, pero sobre todo lo que es el proceso de secado. Entonces, ahí hay dos cosas. Una es manejar mejor y estar muy atento al proceso de cosecha y quizás cosechar el húmedo para el maíz tardío. Pero desde el punto de vista del manejo del maíz temprano, que creo lo que vos decís, Nico, o a donde apuntás tu pregunta, lo que claramente se puede hacer en el manejo de maíz es bajar la densidad, digamos. No poner una densidad acorde al riesgo de sequía. O sea, la densidad va acorde al nivel de rendimiento, y el nivel de rendimiento en un escenario de sequía tiene un promedio y tiene una variabilidad esperable. Como esa variabilidad uno espera que sea realmente perfore pisos, la forma de asegurar un piso un poco más alto en maíz temprano
es bajarle la densidad. ¿Hasta dónde? No sé, ya es harina de otro costal y sé que ustedes están laburando eso, así que dale. Muchas gracias. Bueno, tenía otra pregunta también relacionada, por ahí más cortita, pero que me llama la atención porque por ahí no he encontrado mucha información respecto a los niveles de napa acá en la provincia de Entre Ríos, pero te quería preguntar, según tu perspectiva, qué impacto podría llegar a tener la napa en nuestra provincia, principalmente sobre los cultivos más representativos en cuanto a superficie. Trigo, soja, maíz, si tenés alguna información respecto a eso, o tu opinión simplemente. Mira, sí, hay ambientes efectivamente en Entre Ríos donde está la napa, claramente no en las cuchillas, digamos, ¿no? O sea, pero no en la zona del, digamos, convexa, pero en la medida que se pone cóncavo o plano, aparecen esos ambientes. De hecho, hace unos cuantos años trabajamos en Urdinarrain con Berardo, y teníamos ambientes bastante interesantes desde el punto de vista hídrico, con alguna oferta de esa agua en profundidad que podía asegurarnos unos pisos bastante interesantes en el planteo. O sea que efectivamente existen. Lo que hay que tener en cuenta, yo decía que la profundidad de napa está relacionada con la profundidad de raíces. En la medida que las raíces tienen dificultades para profundizar, porque el suelo está seco, porque el suelo es muy pesado o está húmedo, ¿sí? O sea, lo que tienen los suelos con mucha arcilla es que muy húmedo las raíces no entran, muy seco tampoco. O sea que llegás a 1,5 metros, 2 metros, cuando las cosas vienen ideales de humedad. Ahora, si aprieta un poco o si hay un poco de exceso, ya no profundizas tanto. Entonces, la profundidad de la napa, la cual vas a tener efectos, por ahí es un poco más cercana. Por el contrario, el ascenso capilar en suelos arcillosos es bastante más lejano. Por ahí no muy rápido, pero puede tener influencia muy lejana. De hecho, yo estimaría que donde hay napa no muy lejana, lo que hace eso es, de vuelta, como decía antes, es asegurar una recarga del suelo en profundidad que no se daría en otra situación. Con napa. Buenísimo, muchas gracias, muy claro. Bueno, no sé si queda alguna pregunta de la audiencia, como para preguntarle a Jorge. Si no, ya iríamos cerrando. No sé si, sí. Yo la cosa que quería resaltar, lo puse en las conclusiones, ¿no? Pero una cosa que me parece muy importante es que al momento de hacer productos para apoyar la toma de decisiones, es importante que los productos contengan las fuentes de variabilidad determinantes del comportamiento del sistema. Yo no puedo hacer un producto que no tiene, puedo hacerlo, pero tengo que alertarlo claramente. Si no tiene, digamos, en cuenta una fuente determinante del resultado que yo intento de alguna manera alertar o generar oportunidades y efectos y riesgos, lo que, digamos, ese producto puede estar muy lindo, está bien, no lo puedo hacer, entonces lo saco del lugar, ¿no? Nos pasa con napa. Entonces, pero la realidad es que el comportamiento de lo que le va a pasar al productor, eso pasa mucho al productor o al asesor, eso tiene mucha influencia. Entonces, yo no lo puedo obviar, lo tengo que estimar y tenemos que aprender al momento de hacer herramientas para apoyar el proceso de toma de decisiones, a correr riesgos, pero no a esconder la cabeza abajo en un pozo, digamos, sino que hay que afrontarlo, porque si no damos alguna idea de por dónde puede estar la cosa, podemos estar dando un consejo bastante malo, digamos, o no real. O al menos alertar claramente y decirle, bueno, mirá, si vos tenés napa cercana, pasa tal cosa. O si vos tenés mucha recarga en el segundo metro, pasa tal cosa. Si no tenés, pasa otra, digamos. Parece que esas cosas tenemos que hacerlas, digamos, en esta comunidad, tener en cuenta eso. Para generar productos, para apoyar la toma de decisiones, tenemos que lograr que esos modelos o esas estimaciones tengan en cuenta las variables determinantes del resultado. No todas, son simplificaciones nuestros productos, nuestros modelos. Pero las determinantes tienen que estar metidas. Si no las metemos, tenemos que alertar para qué dominio de aplicación es esa herramienta que generamos, que no es para todo. Buenísimo, muchas gracias, Jorge. No, gracias. Bueno,
En principio, bueno, no tenemos más comentarios, solamente, bueno, agradecimientos por las respuestas y la exposición. Así que, bueno, te damos las gracias y damos por finalizado la conferencia y, bueno, los invitamos a seguir participando en el resto de las charlas que quedan durante el día. Nos vemos. Felicitaciones por la Chao, reunión. Jorge, muchas gracias. Adiós.